Buenos días, mi nombre es Paloma García Gener y os voy a presentar el proyecto Rehab, un modelo de rehabilitación para personas drogodependientes. Nos encontramos en el municipio del Perelló, 25 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Es un lugar donde la mayoría de la población joven ha caído en la droga, debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructuras de ocio y a las preexistencias de la conocida Ruta del Bacalao. Sin embargo, la Albufera está reconocida como parque natural, apareciendo oportunidades paisajísticas que se aprovecharán para la rehabilitación de estos jóvenes. Basándonos en un proceso médico tradicional de rehabilitación, normalmente concentrado todo en un mismo edificio de aspecto hospitalario, Rehab lo que hace es interpretar y detectar las tres fases principales del proyecto para generar una arquitectura concreta para cada una de ellas. Estas fases se materializan en el contexto elegido, apoyándose en la estratificación del paisaje y en el concepto de lo individual frente a lo colectivo, implantándose en el territorio, creando un recorrido lineal en el tiempo y espacio que pasa por estas tres fases: la desintoxicación, la reintegración y la reinserción social. Todas ellas llevan al extremo su idea conceptual. En el primero se organiza mediante una serie de células que de forma independiente miran al paisaje exterior. En el segundo son patios interiores los que fomentan la vida comunitaria. Y en el último se insertan de manera dispersa en la trama urbana del Perelló. Empezando por la primera fase, el centro de desintoxicación se sitúa como una isla sobre los arrozales. Es un lugar que pretende alejarse de la realidad, pero manteniendo su conexión con el mundo natural. Para ello, se eleva sobre el terreno apoyándose en un entramado de vigas de hormigón armado sobre el que se coloca una losa que sirve de base para una serie de células con pórticos de madera que albergan los diferentes usos. De esta manera, estos espacios quedan suspendidos sobre el paisaje y la permeabilidad con el espacio exterior irá variando por su cerramiento con estas lamas de madera. Además, las cubiertas inclinadas ayudan a crear espacios intersticiales entre ellas, pero siempre con unos grandes ventanales que miren al terreno de los arrozales. Cada célula tiene una función única que alberga en su interior. De esta manera, las zonas residenciales se separan de las demás para evitar la relación visual entre ellas y facilitar el aislamiento del paciente. En la zona central se colocan dos módulos de mayores dimensiones para la gestión y administración del centro, un módulo cocina en torno al cual se organizan los comedores y una zona de terapia, desconexión y meditación. La célula residencial se entiende como la máxima individualización del paciente, por ello se incorporan en su interior los servicios mínimos para el día a día de estas personas, apareciendo el marco como punto clave y elemento fundamental para relacionar al paciente, creando una conexión visual directa con el medio que le rodea. La segunda fase se sitúa en la zona de invernaderos. Los pacientes empiezan a convivir entre ellos, pero todavía no tienen una relación directa con la población. Este edificio se entiende como un lugar capaz de albergar varios usos interconectados entre sí. Los patios son las células generadoras de estos espacios, sirviendo como entrada de luz natural y también como lugares estanciales para la convivencia de estas personas. La imagen exterior del edificio es un volumen opaco, cerrado, con aberturas en puntos elevados de la fachada y con 3 puntos de acceso concretos. En el perímetro sur del edificio se sitúa la zona residencial, enfocada a una vida comunitaria, quedando las habitaciones como único punto para la intimidad del paciente. Todas ellas se desarrollan en una sola planta, a excepción de la zona de terapia de gestión, que duplican su altura para albergar mayor espacio. El espacio común interconecta todas ellas. Es un espacio caracterizado por unos pórticos de madera de grandes luces que permiten una planta diáfana organizada a través de los patios y el mobiliario existente en él, generando así un lugar donde se crean los accesos al exterior y se fomenta la convivencia entre estas personas. La tercera fase es el proceso de reinserción social. En ella, los pacientes ya no necesitan de un médico, por lo que se pierde el concepto de centro y el proyecto pasa a ser una serie de intervenciones puntuales cuyas células se organizan de forma dispersa en el entorno urbano. Estas células tienen en común un módulo que consiste en un pórtico de madera a 2 aguas que pierde la unidireccionalidad que tenían los centros anteriores. Las características constructivas siguen el mismo modelo que en el resto del proyecto y la consecución de estos pórticos dará cobijo a los diferentes usos que se quieran crear en él. De esta manera se podría crear, por ejemplo, en el paseo marítimo un módulo destinado a actividades marítimas y al ocio, o en el parque se podrían convertir en unas gradas para fomentar la actividad en ellos. Así, creando siempre, usando este mismo módulo gestionado por los pacientes para dar un servicio a la sociedad
y dependiendo siempre del entorno inmediato que tenga, se crearía una cohesión urbana con una imagen parecida entre la zona urbana y el resto del proyecto, que generaría una cohesión en todo él. Y por último, me gustaría acabar con un vídeo que refleja los sentimientos y por los que pasaría un paciente que entrase en el proyecto Rehab. Too ill to sleep, too tired to stay awake. But the sickness is on its way. Sweat, chills, nausea, pain and craving. Pain and craving. Pain and craving. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la explicación. Bueno, este proyecto tiene una decisión previa que ha aparecido varias veces a lo largo de estos días, que es adentrarse en un asunto áspero y complicado, ¿no? Que tiene seguramente difícil solución pero sobre el que merece la pena indagar y proponer, aunque sea de manera más o menos fallida, ingenua, porque nos movemos en unos terrenos que seguramente no son fáciles de gobernar. De todas formas, se nota en este proyecto, se ha notado en otros anteriores, este trabajo de análisis previo sobre el tejido, no solamente arquitectónico, paisajístico, sino social, que ha alimentado este proyecto, que seguramente tiene la responsabilidad de haber dirigido hacia allá su trabajo. Y me parece que eso dota al propio trabajo de una seriedad, de una consistencia que yo creo que es una buena manera de empezar el proyecto. Esta decisión se entiende muy bien, luego no sé si es muy pertinente, pero se entiende muy bien el proceso de rehabilitación como el aislamiento privilegiado, en cierto modo, ¿no? Se ha colocado en el mejor sitio, a los que están en peores condiciones, y eso es una terapia ejemplar que se emplea en muchos casos también con los enfermos, ¿no? Que está muy bien. Yo creo que la propia ubicación de esas piezas pues, se ha hecho seguramente de una manera un poquito atropellada, está más bien enunciada más que desarrollada, pero digamos que se entiende muy bien como un espacio de privilegio precisamente para aquellos que necesitan unas condiciones mejores para salir del lugar en el que están. El otro me ha parecido entender que está asociada a un tejido ya productivo, aunque no se ha explicado en ese sentido, más bien se ha explicado en los espacios que se plantean como un lugar casi de conversación o de tratamiento, de convivencia, y que seguramente se hubiera debido, creo yo, aprovechado de esa posición, digamos, en la que ya el suelo es un lugar también productivo y en el que seguramente por esa terapia el proyecto podía haber, de alguna manera, se podía haber apoderado de ese territorio. Y por último hay uno en el que, y eso es lo que me resulta más difícil de comprender o de compartir, es que con el mismo lenguaje y la misma tipología constructiva y las mismas envolventes se
coloniza con pequeñas piezas el resto en el interior de ese tejido urbano. Que en el fondo es una manera de señalar más que de integrar. Parece que no hay seguramente una utilización de los tejidos existentes, incluso no sé si de camuflaje, pero sí digamos una integración un poco más cuidadosa que esta cosa de la implantación casi como de puntos de atención, ¿no? que tienen estas pequeñas construcciones. Me parece que es un poco novedosa. En todo caso, entiendo que eso proporciona al proyecto una unidad que en distintos emplazamientos y con distintas lógicas de agrupación me ha permitido que efectivamente aquello tenga un tono continuo, pero seguramente, y poniendo digamos, entre interrogaciones, si este procedimiento se corresponde con las lógicas reales de integración, que supongo son muy complicadas, no hubieran permitido algún matiz más que sí se ha trasladado a la propia morfología de las piezas, que son claramente diferenciadas entre sí, sino quizá a un entendimiento un poco menos unitario de la expresión constructiva y de la... Sí, yo creo que ese es el término más adecuado, de la expresión constructiva y por lo tanto del carácter y de la imagen de las arquitecturas que está usted colocando en distintos lugares. En todo caso me parece que es un trabajo apreciable y efectivo. Muchas gracias.